Listo. Entonces, bueno, vamos a arrancar entonces, porque el tiempo corre y cada uno tenemos pues nuestros compromisos. Entonces, primero que todo, buenos días, bienvenidos a todos. Pues para los que no me conocen, que veo que son poquitos, soy Óscar Acevedo, trabajo con Sumicol, representante para Colombia de la marca de bombeo sumergible Surumi Pump de Japón. El día de hoy vamos a ver retomamos la charla y esta vez vamos a ver esta charla de aireación sumergible enfocada en lo que es en instalación, operación y mantenimiento. Obviamente también vamos a ver unos tips de selección de equipos, repasarlos. Eh, entonces, ustedes ya como todos conocen, pues Surumi Pump sigue siendo líder a nivel mundial en fabricación de bombeo sumergible, tanto de construcción y minería como bombas para aguas residuales. Entonces, aquí podemos ver fotos de plantas de tratamiento, de pozos de bombeo municipales, de tanques homogenizadores, reactores, estaciones de bombeo, pozos eyectores de constructoras, etcétera. Digamos que el próximo año, 2024, Surumi va a cumplir 100 años. Entonces, todavía, pues ellos tienen 4 plantas en Japón y en Colombia son conocidos desde hace 60 años. Estamos presentes en Barranquilla con asesores en las diferentes ciudades del país, ciudades principales del país. Aquí pues fotos de la planta en Kioto, en la planta más grande que tiene ellos y en las oficinas en Osaka y Tokio. Un resumen de productos, pues tenemos los aireadores sumergibles, los TRN en hierro fundido con partes internas en aleación de cromo, las cribas automáticas, autolimpiantes, los skimmers, tenemos los aireadores sumergibles tipo chorro para mezcla y aireación, tenemos los deshidratadores de todo tipo, prensa, tornillo, y tenemos un mixer horizontales en hierro fundido, en cast iron o en acero inoxidable. Los decantadores flotantes para los reactores tipo SBR o reactores secuenciales por baches o por tandas, y los blowers lobulares trilobulares para grandes plantas de tratamiento municipales. Los que ya conocen aquí, pues Surumi, este es un despiece de las partes internas de un motor de una bomba sumergible, del motor y otras partes, ¿no? Tenemos protector térmico bimetálico para proteger la bomba del sobrecalentamiento por amperaje, por diferencias de amperaje, voltaje, funcionamiento en seco o atascamiento. Tenemos el bloque resina epóxica para evitar que ingrese agua hacia el motor. Tenemos los rodamientos tipo bola, tipo C3, blindados de 60.000 horas de uso. El elevador de aceite patentado Surumi, que garantiza la lubricación homogénea de los sellos mecánicos, y doble sello mecánico con partes en carburo de silicio, digamos, caras duras lo llaman, ideal para trabajos con arenas o trabajos abrasivos. Las diferentes tipos de referencias de bomba Surumi pues tienen impulsores de varios tipos, el tipo Vortex, tipo cuchilla o cortadora, doble sistema de corte, el semiabierto y el Vortex, ¿no? Vienen unos en acero inoxidable, otros en hierro fundido, en cast iron. La cuchilla de nuestras cortadoras viene con punta en carburo de tungsteno y los impulsores Vortex vienen en material polimérico especial. Y pues tenemos nuestras bombas tipo, digamos, para tipo C, serie NH o las de agua residual doméstica, vienen con placa de desgaste para evitar que
se desgaste el impulsor demasiado rápido. Aquí pues es un diagrama de un pozo de bombeo donde tenemos una bomba con su manguera de descarga, algo muy sencillo como para los datos de selección de una bomba, el caudal de diseño, la altura dinámica total. ¿Sí? Esto, lo ideal es tener presente tanto la distancia horizontal y vertical, el caudal máximo horario y el diámetro de tubería en el cual se va a bombear. Para eso tenemos em, diferentes formatos para selección de equipos. Aquí tenemos en la página web global de Surumi, donde pueden encontrar las diferentes fichas técnicas. Y aquí un resumen de una planta de aguas residuales domésticas, entonces municipal, donde normalmente siempre tenemos trampas de grasas, tenemos un pozo de cribado o un tanque donde llegan los sólidos. Previamente se quitan esos sólidos grandes que vienen de los municipios. Entonces ahí, por ejemplo, hay canastillas de recolección de sólidos, hay trampas de grasas, em, hay unas que tienen unas cucharas especiales para sacar todos los sólidos grandes en los municipios grandes. Lo ideal es ir quitando eso y aquí se pueden pues colocar en el primer pozo, colocar tipo bombas cortadoras para que resistan ese trabajo pesado que es para bombear esos sólidos. Luego pasamos a las rejillas autolimpiantes y luego tenemos nuestro tanque ecualizador de cargas, homogenizador, donde mezclamos toda esa agua, ¿no? Ya previamente cribada. Pues tenemos los mixer o el aireador tipo chorro y luego tenemos una canaleta Parchal, ¿sí? Que puede estar eh, en el desarenador o un vertedero de medición. Tenemos el tanque de aireación, el reactor de lodos activados con aireación sumergible. Y finalmente nuestros tanques sedimentador para recircular lodos y para ir sacando el agua tratada. Finalmente un espesador, un tanque de almacenamiento de lodos y el deshidratador de lodos. Un diagrama de otro tipo de planta donde podemos ver que los costos más grandes de una planta son los costos en el reactor de los activados, porque pues el tratamiento biológico, sobre todo en aireación, requiere de aire. Entonces, aquí los costos energéticos son importantes, sobre todo en lodos activados con aireación extendida o lodos activados convencional. Hay diferentes tipos de variación de plantas de lodos activados. Entonces, para eso nosotros tenemos nuestros aireadores TRN. ¿Sí? Los aireadores TRN es una tecnología moderna para la aireación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Es básicamente, es como similar a una bomba sumergible y esta bomba sumergible lo que hace es que, em, o sea, ella está toda en hierro fundido, pero tiene partes internas en aleación de cromo níquel. Entonces, ¿qué pasa? Em, Ella lo que hace es succiona desde la parte del fondo del tanque y produce chorros de aire radial. Y este chorro de aire radial va ascendiendo hacia la parte de arriba. Esto nos va a servir para degradar la materia orgánica. Vamos a ver aquí unos este es un aireador de un caballo más pequeñito que nosotros tenemos. El aireador de un caballo, pueden ver cómo está conectada la tubería de succión de aire, cable.
Ahí se ve el fondo del tanque, entonces succiona desde el fondo del tanque, succiona, em, desde el fondo del tanque se succiona el agua y el aire se mezcla. Entonces el impulsor lo que hace es una mezcla desde la parte de la atmósfera, aire fresco, con la parte del fondo del agua, produciendo una turbulencia y lo que hace es que produce unos chorros de aire. ¿Sí? Entonces eso nos permite manejar varios tipos de aplicaciones, tanto de mezcla, aireación, bajar olores, lo que es airear todo tipo de aguas, desde aguas grises, residuales domésticas, industriales, digestión de lodos, aerobia, precipitar hierro, porque pues por adición de oxígeno al hierro de agua potable, pues podemos precipitarlo. Tenemos aireación en piscicultura, que también es bastante exigente porque se necesitan altos niveles de oxígeno. Em, Tenemos lo que es eliminar gases, es una otra forma de eliminar gases. Lo que es también, hay unos desarenadores municipales que también por el tema de olores se necesita poner aireación. Entonces ahí es otra aplicación y tenemos aireación en lagos, en reservorios de agua lluvia, reservorios que solo les entra, o sea, solo almacenan agua, pero no ni entra ni sale agua, sino solo almacenan agua. ¿Listo? Entonces, entonces tenemos aquí, estas son el principio de funcionamiento del aireador sumergible. Como yo les decía, lateralmente él tiene una entrada. Esa entrada lateral se conecta a manguera o tubería PVC. Lo ideal es o manguera que sea no se colapse, ¿sí? Una manguera que no se doble. Mucho mejor tubería PVC. PVC normal puede ser. Un PVC que resista, pues que resista la lluvia. Un PVC de buena calidad y se conecta ahí tipo roscado a la entrada del equipo. En la parte superior del tubo, pues se le coloca su silenciador y su válvula de paso de aire. Y lo que va a hacer entonces el impulsor del equipo es girando, va a mezclar el aire con la parte inferior del tanque, con el agua, y va a producir la microburbuja desde el fondo del tanque. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos de cómo funciona el equipo. Aquí tenemos las especificaciones estándar. Digamos que él trabaja hasta 40 grados centígrados, hasta 5 a 9 de pH. Tenemos casos de proyectos que él ha trabajado en 10 de pH, o sea, aguas alcalinas. Aguas hasta 1000 miligramos por litro de concentración de cloro, se resiste cloro, pero pues hay que mirar bien que no se exceda tanto en cloro, porque acuérdense que el cloro es corrosivo, entonces en 1000 de conductividad puede llegar a resistir y él tiene un impulsor semiabierto con las mismas partes similares a las de una bomba sumergible Surumi, con su protector térmico, su aceite lubricante. Aquí tenemos nuevamente las mismas partes, descripción de partes con el silenciador y la válvula de paso de aire. Y aquí ya entonces empezamos a mirar lo que es las tablas de selección de equipos. Entonces, digamos que la marca maneja unos conceptos que se llaman el main convection y el subconvection. El main convection en inglés significa convección principal, lo llaman ellos. Es como la aireación radial principal, el cubrimiento principal de la microburbuja. Ese es el main convection, ¿sí? El radio de microburbuja efectivo. Y el subconvección es como el radio de microburbuja máximo, teniendo en cuenta que como digamos que la burbuja se va desplazando poco a poco hasta cierto punto, ese es el radio hasta dónde puede llegar a ella, ¿sí? Entonces es como hasta dónde puede llegar a mezclar el equipo, eh,
Efectivamente, ¿sí? Entonces el subconvección es cuando yo lo uso cuando yo necesito menor consumo energético y hacer una mezcla para evitar sedimentación de sólidos. Entonces, en un homogenizador o en un ecualizador perfectamente funciona. El main convection yo lo utilizo más que todo es para reactores, porque necesito una mezcla más completa, ¿sí? Y pues obviamente hay que mirar la profundidad de agua. Cada equipo, según su potencia, resiste o sí, resiste cierta profundidad. Entonces lo ideal es no exceder esa profundidad de agua. Em, tenemos, tenemos entonces el formato de selección de equipos, que ya muchos de ustedes lo conocen. Lo ideal es en un tanque tener unas medidas correctas del tanque. También tener en cuenta el material del tanque. Un tanque en concreto va a resistir bien. Si es un tanque en polietileno, un tanque pequeño, hay que indicarlo. Y si es un reactor, lo ideal es mirar siempre que el requerimiento de aire. Entonces, si no sabemos el requerimiento de aire, lo averiguamos en manual de operación de la planta, lo averiguamos con los posibles diseñadores o en historial de esa planta, si es una planta antigua, o si no toca calcularlo. Y para eso, pues, nos toca apoyarnos con un diseñador, un ingeniero sanitario que nos ayude con ese cálculo. Nosotros asesoramos en unos cálculos preliminares, pero realmente digamos que Surumi no es diseñador de plantas, es fabricante de equipos, más no diseñador. Entonces, lo ideal es siempre asesorarse en proyectos nuevos donde haya un reactor que haya que optimizar o una planta nueva, pues averiguar ese dato de oxígeno o de volumen de agua, perdón, de aire requerido por metro por hora. Entonces, esta es la misma tabla que ya les había mostrado. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí nos muestra que los modelos pequeños vienen en arranque directo y los modelos grandes, a partir del de 16 caballos, vienen en arranque estrella triángulo. ¿Sí? ¿Cómo se puede arrancar un equipo? Pues se puede conectar con arrancador directo, el más sencillito, o hasta un tablero con logo Siemens, que es con temporizador, que es lo ideal, o con incluso hasta llegar a ponerle un PLC de cualquier marca, que ese PLC o con variador de frecuencia. Entonces, cuando yo le quiero meter sensor de oxígeno disuelto, yo le puedo meter con variador de frecuencia para controlar las RPMs y dependiendo de las RPMs o digamos dependiendo de la concentración de oxígeno que haya en el agua, digamos que se ajusta el variador o se ajusta el PLC para que él pare y si se bajan los niveles hasta cierto punto, entonces él vuelve y arranque, ¿sí? Aquí tenemos PLC Allen Braille, que es de lo más avanzado que hay en el mundo, sus pantallas touch y sus botoneras. Y esto pues es un PLC, esto es un caso de éxito en Argentina, en la empresa Bimbo, Argentina, donde ustedes pueden ver que hay 3 reactores. Digamos que hay medición de oxígeno en línea, en sonda sumergida. Aquí se puede ver que marca, por ejemplo, 7 miligramos por litro, ¿sí? Que eso es bastante alto. Hay tamiz también y bombas. Este es el video de la fábrica donde explica nuevamente cómo funciona el sistema tradicional versus el sistema de aireación sumergible de Surumi. Entonces tenemos pues muchas ventajas desde el punto de vista de instalación, de ahorro de costos de diseño, costos de ingeniería, costos de montaje, costos de tubería, costos de cabina de insonorización, de cabina de ventilación para los blowers tradicionales. Digamos que hay muchas ventajas desde el punto de vista de instalación y también de diseño.
¿sí? ¿Qué hay que tener presente en nuestros equipos? Hay que tener presente es, primero que todo, que el equipo está instalado en el fondo del tanque. Entonces, eso pues eso es bueno porque va a producir microburbujas desde el fondo del tanque, pero uno de los mayores inconvenientes que nos hemos visto estos años y es que el equipo puede succionar mucho lodo o sólidos desde el fondo del tanque. Entonces lo ideal es siempre colocar pollos, lo llamamos acá en Colombia, bases en cemento de unos 15 a 20 centímetros de altura, acordes con la dimensión del equipo para que él no succione demasiado lodo del fondo del tanque. Eso es lo ideal. Entonces así va a evitar inconvenientes. Poner su sistema de izaje. Entonces lo ideal entre cadena y cadena inoxidable o guaya es mejor cadena. Porque de acuerdo, digamos, de lo que de acuerdo a nuestra experiencia, nos hemos dado cuenta que las guayas se oxidan, se rompen. Entonces mejor una cadena en inoxidable puede durar mucho más. Y en lo que es las mangueras, de mangueras o tubería PVC, pues es mucho mejor la tubería PVC. Resiste más. La manguera, como se pueden ver en esas fotos, se puede instalar, pero tiene que ser una manguera de muy buena calidad, porque normalmente las mangueras también se dañan. Entonces es mejor tubería PVC. Aquí podemos ver pues ya diferentes aplicaciones en DAF, de alimentos y DAF de pulpa y papel. En lo mismo, en el DAF, importante poner su variador de frecuencia. Variador de frecuencia para controlar la microburbuja nos va a ahorrar costos de instalación en el sistema de microburbuja. Y tenemos pues aquí en las lagunas pues lo ideal en estos proyectos de lagunas es que sean desde de la construcción de la laguna. Aquí en Colombia hay mucha laguna antigua que quiere ser optimizada, pero realmente es más complicado porque digamos que para nuestros equipos lo ideal es que es desocupar el tanque o desocupar la laguna, entonces es más dispendioso desocupar una laguna. Aquí ya pues nos resume el tema de las partes internas de los equipos en los sellos mecánicos, etcétera, ¿sí? El elevador de aceite, que pueden ver que lubrica muy bien los sellos mecánicos, em, evitando el recalentamiento y la elevación por temperatura, las partes internas en acero inoxidable con cromo, etcétera. Bueno, entonces aquí voy a adelantar un poquito más para mostrar casos de éxitos del año pasado y recientes para que ustedes conozcan más. Entonces aquí tenemos, este es un video antiguo de la fábrica donde nos muestra cómo funcionan los equipos desde el fondo del tanque. ¿Sí? Desde el fondo del tanque. Es un diagramita, una simulación eh, del main convection. Ese es el main convection cubrimiento radial. Por ejemplo, esta foto se puede ver, aquí hay ocho equipos en un tanque en Estados Unidos donde está en fase de llenado. Se alcanza a ver la cabeza, digamos, la parte superior de cada aireador. Aquí se le puso cadena y manguera.
Eso es como similar a unos reactores que llaman tipo carrusel, tipo zanjón de oxidación, algo parecido, es parecido. Em, Aquí tenemos pues un diagrama donde nos muestra las opciones de instalación, su tubería PVC o manguera, el silenciador y la válvula reguladora. Fíjense que está como, como amarrada, como sujetada con un soporte externo. El aireador pues se alcanza a ver en el fondo del piso el tanque, aquí se ven grandes, tanques grandes. Voy a pasar aquí rápido. Bueno, aquí digamos que recomendaciones, pues para los que diseñan, los que digamos, los que hacen diseño, optimización de plantas de tratamiento, y es que aquí en Colombia estamos acostumbrados a usar el sistema tradicional, pero ¿qué pasa? El sistema tradicional se tapan los difusores. Usted después de 5 años de montar una planta, ya usted ve que la eficiencia decae mucho. O sea, se tapan, es difícil desocupar un reactor, para poner, limpiar y cambiar difusores, casi nadie lo hace porque eso tiene un costo alto. Entonces, esa es una gran ventaja de los aireadores TRN Surumi. Uno, incluso tenemos clientes que han sacado el aireador sin desocupar todo el tanque y lo vuelven y lo ponen. Lo limpian el impulsor y lo vuelven y lo colocan. Entonces, para el tema de diseño, hay que tener en cuenta que aquí no tenemos difusores de burbuja fina. Como no hay difusores de burbuja fina, la caída de presión es menor. Entonces, ahí no hay esa caída de presión por difusores. Entonces, el diseñador tiene que corregir su hoja de cálculo esa caída de presión, ¿sí? Porque estaría sobredimensionando el aire o el oxígeno requerido en ese tanque. Importante para proteger el impulsor de nuestros equipos, poner cribado fino, grueso, o un tamiz estático o lo que sea antes del reactor para evitar que lleguen demasiado sólidos al tanque. Poner la base de cemento que les había comentado, una base de cemento de unos 15 a 20 centímetros está bien, ¿sí? Eh, es algo que soporte el peso del equipo y que sea acorde con la geometría. Digamos que revisar la geometría del tanque, que sea acorde con el aireador. Nosotros asesoramos en el tema de la revisión de la geometría, revisión de la referencia del equipo, el sistema de izaje. Izaje, hay gente que pone un brazo pescante en un tanque, hay gente que pone una pasarela perimetral, dependiendo del tipo de cliente, hay cliente exigente que exige una pasarela perimetral, hay otros que no, pero lo ideal es, por ejemplo, mínimo tener como un brazo pescante. ¿Para qué? Que es como un tubo en L, que digamos que a futuro en 2 años, que es cuando toca hacer el mantenimiento preventivo de los equipos, pues uno pueda izar el equipo. La otra es hacer el izaje con la cadena que queda sujetada, hacer el izaje y sacar con una grúa. Pero el costo de una grúa pues es elevado, entonces es importante tener, yo siempre recomiendo un sistema como un brazo pescante o algo similar. Em, y digamos que yo recomiendo a todos los clientes es que hay que, digamos que optimizar lo que es el diseño en el pretratamiento. ¿Qué significa? Sistemas de rediseñar bien las trampas de grasas, asegurarse que estén bien diseñadas, que tengan una alta eficiencia, que las trampas de grasas, los desarenadores, los sistemas de cribado previo, el tanque homonizador, todo antes del reactor. Eso nos permite elevar la eficiencia y que llegue menos carga al reactor. Entonces, al llegar menos carga al reactor, pues nuestro equipo va a trabajar mejor y vamos a trabajar con un menor consumo energético, ¿sí?
sobre todo en plantas existentes. Otra ventaja que tenemos con los equipos TRN Surumi es que son de bajo nivel de ruido. ¿Sí? En las plantas convencionales, en los blowers lobulares sobre todo, pasa que los niveles de ruido son altos. ¿Sí? Hay niveles de ruido fácilmente pueden llegar a 120 decibeles, que eso es mucho más de lo que produce un camión. Entonces, digamos que aquí está la norma americana donde nos muestra el nivel de severidad en decibeles, donde nos dice que mayor de 80 decibeles ya empieza a ser 1, nivel de severidad 1 en adelante, ¿sí? Digamos, los operadores a mayor de, digamos, por decir algo, de 80 para arriba ya tienen a tener una exposición moderada, altas ya de 85 para arriba. Entonces, fíjense que según esta tablita de la fábrica, nos muestra que nuestros equipos no superan los 80 decibeles, llegan máximo a 74 decibeles. O sea que estamos protegiendo a largo plazo la salud de los operadores de la planta. Sobre el tema de eficiencias, pues aquí tenemos los equipos en la parte preliminar y primaria. Fíjense que, por ejemplo, las rejillas manuales tienen una muy baja eficiencia. Por eso recomendamos rejillas autolimpiantes. Em, digamos, las trampas de grasas tienen, en grasas deberían tener una eficiencia del 30, pero usted puede encontrar sitios del país aquí en Colombia donde usted va a encontrar que la trampa de grasa está mal diseñada. Puede tener prácticamente un 5% de eficiencia. Entonces, lo ideal es revisar estos equipos que tengan la mejor eficiencia posible. Tamizados, sedimentadores, todo, el DAF, los sistemas DAF, por ejemplo, la parte de lácteos, el sector pulpa y papel, que sean eficientes. Esto nos permite, entonces, llegar con menos carga a nuestro reactor. Y aquí tenemos, pues, entonces, los activados con radiación extendida. Básicamente, estas eficiencias que se ven acá son las eficiencias del reactor, del equipo en sí, ¿sí? De cada equipo. Hay gente que está diseñando, por ejemplo, reactores con un 50% de eficiencia. Eso, pues realmente eso es incorrecto. Sí, he encontrado gente que diseña USB con 50% de eficiencia o un reactor de los activados con 50, o sea, con baja eficiencia. Eso no, eso está incorrecto. Entonces, lo ideal es hacer un buen diseño de un reactor con una buena eficiencia. Esto es de acuerdo a literatura. Y también unos equipos previos con buena eficiencia para que bajemos el tema de consumo energético. Entonces aquí tenemos nuestras cribas autolimpiantes. Por ejemplo, estas son las más grandes. Tenemos hasta 60 litros por segundo con Surumi. Son de alturas de más o menos de 1 metro de altura de canal, más o menos, y anchos de canal hasta unos 60 centímetros. Pero digamos que hay proyectos donde se pueden colocar más de 2 cribas en un desarenador. Entonces normalmente hay un desarenador de doble canal y se puede poner 2 equipos. ¿Sí? Hay 2 equipos de cribado. Aquí este es un proyecto en Barranquilla, a Condesa Barranquilla, un sector avícola donde hay una sola trampa de grasas. Hay, y esos, digamos, son cribas en serie. Entonces, está la gruesa y está la fina. Fíjense que la gruesa, esta es como de 2 centímetros de abertura. La gruesa retira lo más grande y la fina quita lo que va quedando. Entonces, es un sistema bien diseñado. ¿Sí? En sistema industrial, eso es lo ideal. Una gruesa y una fina. Ahora,
Importante, la gruesa es importante que no sea, que la abertura de la gruesa no sea demasiado grande tampoco, porque va a tener menos eficiencia. Esta es de 2 centímetros y la siguiente es de 2,5 milímetros. Estos son otros tipos de, la tipo rear screen, la rastillo es similar a las anteriores, y esta es la tipo frontal, ¿sí? La frontal, aguas residuales domésticas. El skimmer importante implementarlo, por ejemplo, en sistemas de trampas de grasa grandes se puede implementar y en tanques homogenizadores. Entonces aquí tenemos para mejorar la remoción de grasas, sobre todo en plantas existentes, donde queremos aumentar la eficiencia. Y realmente no es un equipo tan costoso como un sistema DAF, ¿sí? Entonces ahí lo pueden ver. Su manguera, que tenga una profundidad para que él flote. Lo ideal es que sean por ahí de 1,80, 1,50 de ese tanque como mínimo y que tenga un área por lo menos de 1 metro para que él quepa, 1 metro cuadrado, ¿sí? Y él tiene una descarga de 2, máximo 2,50 de altura de descarga, de altura, metro columna de agua de descarga. Lo mismo que no lleguen sólidos muy grandes a ese tanque. Esta es una tabla más grande de la selección de los aireadores TRN, donde vemos un poquito más detallado el main convection y el subconvection. Entonces, tipo subconvection, por ejemplo, utilizo para homogenizadores, tanques de mezcla, tanques, y para los reactores utilizo el main convection, que es una microburbuja digamos aquí, el main convection es el círculo rojo, el subconvection es el círculo más tenue que se ve externo, ese es el subconvection. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de selección de equipos. Para un solo tanque tenemos, por ejemplo, varias opciones, 2 grandes, 2 medianos o 3 pequeños. ¿Mm? Lo mismo en este caso. Aquí tenemos 2 opciones de post subconvection, tanque homogenizador, donde por ejemplo podemos con uno ahorramos energía y con el otro pues tenemos mejor mezcla. Entonces ya depende de lo que considere el diseñador para ese diseño, para ese proyecto. Entonces, y para el reactor aerobio. Entonces, miren, tenemos un main convección principal, ¿sí? La microburbuja, el círculo rojo central, 2 equipos y hay una buena mezcla y una buena aireación. Obviamente miramos el tema de aire y de oxígeno, ¿sí? Aquí ese es digamos, el sistema convencional donde ustedes fíjense cómo la cantidad de difusores que hay que utilizar en un solo tanque, en un reactor. Entonces ahí tenemos menos costos de instalación de difusores, etcétera. Y ahí miramos el tema de consumo energético. Aquí tenemos 124 caballos versus 2 aireadores de 32 caballos, tenemos 64 caballos. O sea, estamos ahorrando la mitad de potencia. Ese es el mismo proyecto, esto está ubicado en Jamundí, ahí en el Valle del Cauca, donde tenemos 2 equipos que se instalaron con el base en cemento y con una grúa, ¿sí? Ahí se puede ver. Para que este equipo, esta planta ya está funcionando, está trabajando perfectamente, está superando, digamos, superando el cumplimiento de la norma, o sea, está cumpliendo normas de tratamiento en la colombianas, vertimiento a un vallado. Y bueno, esto es lo mismo aquí. Otra tabla de donde nos indica es los pasos de sólidos de los equipos. Entonces, nuestros equipos TRN tienen pasos de sólidos pequeños. Los pequeños tienen 1 centímetro a 1,2, 1,5. Los grandes manejan 1,5 a 25 centímetros, perdón, 2,5 centímetros. O sea, por eso yo recomiendo siempre un buen cribado fino antes de esos tanques donde hay aireadores pequeños.
Otra cosa, recomendación importante para nuestros equipos es donde instalamos cribas autolimpiantes y es recomendable si no podemos instalar varias cribas mecánicas, instalar, por ejemplo, sistemas de cribado manual antes del cribado mecánico, barras de cribado que nos permitan retirar sobre todo, por ejemplo, cosas grandes que van en el agua residual y sobre todo cosas que lleven alambres o telas, porque eso se tiende a enredar en los sistemas de cribado. Entonces, eso es importante. Tenemos aquí son las diferentes curvas de los aireadores. Aquí vemos las curvas de los aireadores grandes. Em, entonces, lo ideal es, por ejemplo, poner varios pequeños o varios medianos o, bueno, dependiendo del tipo de proyecto. Parrilla. Es- Entonces, aquí proyectos en diferentes ciudades del país, en Santa Marta, en Manizales, en Cajicá, Tabio, en Bucaramanga, en el Valle, en Cali, tenemos en Neiva, en Chile y Bimbo, Argentina. Esto es Manizales. Manizales. Esto es en Cajicá, en pruebas en una empresa de lácteos. Combinamos lo que es el aireador TRN con el skimmer. Para el trabajo eficiente del skimmer es importante que si tenemos grasas, hacer digamos que hay que adicionar coagulante floculante para poder formar como el floc y poder separar esa fase sólida con el skimmer. En Argentina tenemos aquí eso Chile. Chile es oiga, 7,5 total. Eso es Chile. Tenemos, esto es Bucaramanga, donde pueden ver un aireadores de 5 caballos con sus bases en cemento. Esa base no es tan alta. Esta fue como de 10 centímetros. No es tan alta. ¿Sí? Entonces, dependiendo del... Y este es el mismo proyecto. Para que ustedes lo aprecien. Eh, lleva trabajando, hoy en día este proyecto lleva 4 años y trabajando perfectamente. No sé si, bueno, aquí yo sí quisiera cerciorarme de que
Están escuchando, que escucharon aquí un segundo, otra vez aquí, sí, no tenía voy a repetir ese video, porque sí me interesa que escuchen bien. Llegada o de almacenamiento de sedimentación de los residuos, como van llegando, y seguidamente tenemos una planta de aireación extendida en donde todas las aguas se reciben oxígeno, aire con el Ahora fin de sí, proceder luego a un exacto. proceso ya de Los anteriores, pues sedimentación a través de floculación para posteriormente dividir el no tenían proceso en dos respuesta. partes. Una que es la que recoge todos los sedimentos y los traslada finalmente a través de varios sistemas hasta un filtro prensa, en donde en ella se forman unas placas que después les estamos dando una disposición final para ver si las convertimos en abono orgánico para uso en cultivos. Y otra parte que es ya lo que no es sólido, que se lleva a unos filtros de arena para posteriormente pasar por unos filtros de rayos ultravioleta para posteriormente hacer entrega de todas esas aguas tratadas que se pueden ver en este video, cómo llega y cómo sale, llegarlas a un estanque en donde podemos ver la existencia de vida acuática, que es lo que queríamos mostrar, que tan eficiente es el sistema que hasta vida acuática tenemos. Exacto, entonces ahí digamos que importante, este video está en Bucaramanga, esto es Centro Abastos Bucaramanga, pueden ver que hay 4 aireadores de 5 caballos. Esta planta tiene previamente o sea, mucha cantidad de tarros, digámoslo así, lo llaman. O sea, presedimentadores, hay de todo. Entonces, el agua pues llega con una baja carga y se le ponen sus aireadores y fíjense que hay filtro prensa, hay desinfección con UV. El que necesite, con mucho gusto yo les puedo recomendar equipos para UV, pero es importante que tengan presente que aquí digamos, en Colombia se están modernizando las normas. Yo, digamos, esta semana hubo un seminario con Acodal, que lo organizó Acodal Caribe, sobre una resolución nueva que salió para que ustedes, los que están conectados aquí, todos los que están conectados, para que anoten la resolución nueva. Eh, eh, es una resolución que se llama, les voy a decir de una vez cuál es, y es la resolución 0799 y la 0908 del 2021, ¿sí? 0709 y 0908 del 2021, eso es del RAS, es una actualización del RAS. Entonces, aquí, digamos que esa norma lo que nos hace es que, lo que hace es cambiar, modificar unos parámetros de la 0330 del 2017 para lo que es agua potable y agua residual, para que lo tengan presente. ¿Qué pasa? Ellos, los señores del Minambiente y los del Minvivienda, sobre todo Minvivienda, que son los que manejan el RAS, están modernizando las normas y todo está encaminado a futuro al tema de desinfección con sistemas avanzados. Entonces, están pensando todo está pensado en colocar sistemas, por ejemplo, con llegar al ozono, llegar a usar osmosis inversa, llegar a usar luz UV, o sea, desinfección con UV. Disculpe que no se estaba escuchando el audio de los videos. Voy a repetir los que tienen audio para que ustedes... Este es el sistema de aireación, es el tanque de homogenización. Después de haber pasado la fase de tratamiento primario con la crioautolimpiante, la cual fue instalada en una trampa de grasas del sistema de tratamiento de aguas. Entonces ahí removemos sólidos gruesos y medianos, y aquí en esta parte, que es el tanque de homogenización, colocamos el sistema de aireación sumergible,
el cual le aumenta oxígeno de suelto y nos ayuda a mejorar, ir bajando la DBO antes de pasar al siguiente proceso. Como puede verse, está sumergido y fue instalado después de que el tanque ya estaba construido. Listo, eso fue en Barranquilla, a Condesa Barranquilla. Aquí vuelvo y repito lo de Manizales para que ustedes lo escuchen. Pues la bomba mide de alto por ahí 60 centímetros de alto. Más lo de la cuerda ahí. Por ahí 1 metro si mucho. Pero ella debe bajar a 3,5. Esto es, bueno, en Cajicá, esto no tiene tanto Chile. Bueno, voy a repetir este. Llegada. Y esto, bueno, aquí retomo. Entonces, aquí esto es en Caloto, Cauca. Eso es básicamente, esto es zona franca Caloto. Esto lo hicimos hace 5 años. Lo hicimos con un constructor de plantas de Bogotá. Y básicamente, pues, es un tanque, eso es una ampliación, una optimización y es una ampliación de planta. Entonces, para esta ampliación de planta, ellos construyeron un tanque homonizador nuevo. Y en ese tanque pusieron aireación y mezcla. Entonces pusimos por subconvección, seleccionamos 2 aireadores de 10 caballos y esto nos permitió optimizar y que la planta trabaja mucho mejor. ¿Sí? Ahí, como pueden ver, pues como el cliente es tan exigente, pues ellos le pusieron un sistema de izaje muy robusto para el mantenimiento, pero realmente los equipos, yo pienso que hay proyectos, por ejemplo, en este no llega tanto sólido. O sea, hay que ajustar el pH porque no llega tanto sólido, entonces se hubiera podido dejar la cadena de izaje para hacer izaje con grúa, pero ellos lo decidieron colocar así. Ese es otro proyecto, les presento, esto fue el año pasado en la misma zona, se llama Zona Franca del Cauca, en el mismo parque industrial y es una optimización de 2 reactores con aireadores TRN Surumi. Son aireadores medianos de 7, 5, 3 caballos más o menos. Pueden ver ahí como nosotros, Sumicol hizo la instalación de conexión a tableros existentes, instalación, digamos, de la parte eléctrica, hidráulica, cadena, manguera, cadena, y ahí se puede ver cómo trabaja una buena aireación, un buen cubrimiento radial de aireación en el tanque. ¿Sí? Entonces es efectivo, digámoslo así. ¿Qué toca tener presente? Cosas que la gente, los ingenieros, digamos, muchos no tienen en cuenta para hacer el arranque de estos proyectos. Y es que cuando van a hacer otra vez, para estabilizar el reactor, es importante inocular el reactor, ya sea con lodos de otra planta o hay gente que lo hace con melaza, de caña, bueno, en fin. Entonces, utilizar un medio para inocular otra vez el reactor para que arranque. Eso uno. Lo otro es hacer recirculación de lodos del sedimentador al reactor para que el lodo activado esté alimentándose constantemente. Entonces aquí ese es un proyecto en México que se llama con Durman Esquivel, se llama en el sur de México, donde había pozos sépticos. Esos pozos sépticos se cambiaron a una planta que tiene ya un pozo de bombeo, agua cruda, desarenador, pozo de bombeo, tamiz estático, luego tenían su reactor, 3 aireadores de diferentes referencias y luego ellos tienen sus lechos de secado y tienen desinfección. Y pues también digestión de lodos. Esto es en Europa, precipitación de hierro por oxidación. Tenemos tubo de succión de aire.
digamos, su silenciador, ¿sí? Esto, en lugar de torre de aireación, lo que se hace es poner un aireador en un tanque de contacto y que tenga eso sí buen drenaje de lodos. Entonces, y él está constantemente, pues está aireando. Le está, digamos, se pone a airear tanto tiempo al día para que precipite. Bueno, en una potable sí sería importante ponerlo aireador. Yo pensaría que con un aireador de un caballo para el tema de menor consumo energético. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que no se van a saturar ni el carbón coque ni los anillos para el ring. Estas curvas se utilizan para lo que es seleccionar sistemas de aireación, ¿sí? Dependiendo de lo que vayamos a remover, si es CO2, metano, ácido sulfídrico, etcétera, ¿sí? Diferentes. Y aquí esta curvita nos muestra es el tiempo de aireación y digamos que la concentración de saturación de oxígeno. Entonces, si yo entre más aire, más tiempos, más segundos, yo pongo a airear, voy a producir más oxígeno, ¿sí? Y tenemos aquí esta tablita donde nos muestra el componente y qué, digamos, la relación de consumo de oxígeno, ¿sí? Consumo de oxígeno y de consumo de dióxido de carbono, ¿sí? Dependiendo de X concentración de estos componentes, de hierro. Entonces, por ejemplo, para 10 miligramos por litro, se me consumen 1.4 miligramos por litro de oxígeno. Para 10 de hierro, se me consumen 15.7. Entonces, estas relaciones nos sirven em, digamos, precipitar, ¿sí? O, digamos, consumo de agua. Esto es consumo de oxígeno y dióxido de carbono. Dice groundwater, que es aguas subterráneas, ¿sí? Bueno, esto ya es las tasas de transferencia de oxígeno que pueden variar 10% en las curvas, el variador de frecuencia, entonces nuestros equipos pueden trabajar en rangos de frecuencia más o menos de que van desde un 35 a 55 Hz, una cosa así más o menos. Y esta es una aplicación en sistemas DAF. Entonces, el aireador ideal para sistemas DAF, el TRN Surumi, es el de un caballo. También se puede utilizar el de 2 caballos, pero el mejor es el de un caballo porque tiene la microburbuja más pequeña. Yo utilizo el concepto de main convection para el área efectiva de flotación. Entonces, yo defino mi área de flotación, las dimensiones de mi tanque y con eso yo pongo uno o varios aireadores de un caballo. ¿Sí? Ahí en el fondo del tanque, hacer coagulación, floculación antes de hacer la flotación y poner su desnatador flotante. Este es un caso de éxito en Bogotá en la parte de un sistema DAF, antes de una ósmosis inversa. Entonces, ¿qué pasa? Que las grasas del agua residual dañan las membranas de ósmosis inversa. Entonces, este cliente necesita montar un DAF. Entonces, ¿qué pasó? Él tenía su equipo de ingeniería, él mismo colocó, le vendimos los aireadores de un caballo, él puso los aireadores, un tablero, PLC, su variador de frecuencia los puso y él puso su desnatador flotante. Entonces, fíjense que pues, haciendo unas buenas pruebas de jarras, se puede hacer una buena flotación. ¿Qué pasa? Que esta foto pues, no es típico, no se ve esa cantidad de espuma. Yo quisiera, digamos que ya que se acerca la hora del almuerzo, 11:42, quiero pues los que deseen activar su micrófono, hacer alguna pregunta, escribir en el chat, con mucho gusto podemos irla resolviendo, porque yo sé que ya hay gente que sale temprano a almorzar. Entonces, voy mostrando aquí los casos de éxito de Neiva, piscicultura profunda en una balsa con un aireador de 2 caballos en una laguna de unos 80 por 100 metros de tilapia, que tiene tilapia y que trabaja con paneles de energía solar y trabaja con
con energía de servicio público por la noche. Eso es tilapia. Cultivo de tilapia. Proyecto muy bonito en Neiva. En lago artificial para agua contra incendio en Alemania, se usa en, no sé, Düsseldorf, creo que es Alemania, donde hay un reservorio, eso es agua lluvia, esa agua lluvia, como es agua se almacena y coge olor, entonces para disminuir olores, para bebida para los animales y para agua contra incendios, tiene varios usos. Pusieron estivas y pusieron tubos PVC y sus válvulas y sus tableros de control. Esto es en Europa, es cerca por allá a Polonia, Letonia. Esto es una planta de procesamiento de pescado que tiene un skimmer y tiene un aireador en ese mismo tanque. Entonces hay flotación, hay remoción de grasas y ahí pues hay un trabajo eficiente. Es un tanque, para mí es un tanque homogenizador eficiente que mezcla, que airea y que retira grasas. Esto es en Europa, en lagunas con reservorio de aguas. Es un reservorio de aguas residuales, lo llaman ellos, con geotextil. Tenemos varios modelos, y esto es lo mismo en Europa. Esto es como en Bélgica, por allá. Donde tenemos pues en una laguna le pusieron una base metálica soldada, atornillada, no soldada, atornillada. Eso permite que se pueda sacar, digamos, instalar y que no vaya a succionar, por ejemplo, palos cuando se vaya a instalar. Entonces, esa base le va a dar peso, le va a dar estabilidad y él va a trabajar perfectamente. Y aquí va a tener pues conectado a su tubo PVC, su manguera, tubo PVC, perdón, y un silenciador y otro tubito PVC para el cable. Y este es el aireador, el ver, tipo chorro, pues este es un aireador tipo una bomba en una sola dirección. En una sola dirección hace la mezcla y la aireación, con la opción de ponerle un base, un acople rápido, ¿sí? Con tubos en acero inoxidable. Entonces, nos sirve para preairear, mezclar, también para reactores pequeñitos. ¿Cómo lo seleccionamos? Por primero que todo, por las dimensiones del tanque, ¿sí? Cada referencia tiene un color azul clarito ahí. Se ve, por ejemplo, 3x2 por 350. Ese es el más pequeño. Eso es lo máximo que él soporta de volumen de agua o de aire. Y así sucesivamente. Cada uno tiene un área. Entonces yo lo que hago es miro el área de tanque. Y la profundidad, respetar la profundidad. Entonces, aquí podemos ver varios tipos de arreglos. 4 equipos, 3 equipos, 2, digamos, muchas configuraciones de aireadores ver. Esto es en Bimbo, Argentina, donde hay 3 reactores de 37 metros cúbicos día en ciclos de 12 horas. Eso tiene, pues, está sensores de oxígeno disuelto, tiene buena instrumentación, sensores de nivel ultrasónico, etcétera. Y aquí lo pueden ver, aireadores de chorro. Ese tanque es bastante, es como unos 5 metros de altura. ¿Sí? Aquí podemos ver aireadores de chorro, los mismos, el mismo proyecto. Esto es en Chile, que es un aireador combinado con una bomba GPN para hacer mezcla. ¿Sí? Aireador de chorro. Y estos mismos aireadores aquí en Funza, Cundinamarca, en PepsiCo, para que ustedes lo conozcan. Los que no conocen, estos aireadores de chorro están aquí montados en Funza, Cundinamarca. ¿Sí? Lo mismo. No se mueven tanto ni nada. Ahí lo colocaron con tubería PVC. A mí realmente me parece que hubiera sido mejor
tubería en acero inoxidable, mejor. Y le pusieron una platina en el fondo del aireador para atornillar al tanque. Pero lo ideal hubiera sido con acople rápido y con tubería en acero inoxidable. Estos son tipo chorro. Qué rápido. Esto es en Tabio, Cundinamarca. Esa es una planta de lácteos de 1 litro por segundo, donde en 2 tanques de 5.000 litros se puso un aireador de un caballo tipo Ver. Un tipo Ver con sencillito, fácil de armar, desarmar en 10 minutos. Eso no se puede hacer con difusores de burbuja fina, ¿sí? Esa es una gran ventaja. Listo, entonces y esto es en Medellín, en Antioquia. Tenemos un caso de lo mismo, otro aireador de pequeño, y esto es en el Valle del Cauca. Esto es una planta industrial de panadería donde está un aireador de chorro de 2 caballos con su acople rápido, el sistema de cárcamo de bombeo, en fin. Entonces ahí tenemos muchos proyectos, casos de éxito. Ventajas, pues no necesitamos difusores, menos tubería, fáciles de instalar, se refrigeran con el agua del mismo tanque, genera mucho menos ruido que los sistemas tradicionales, ahorro de espacio, no necesitamos cabina de insonorización, solo conexión con arrancador a tablero de control o un logo Siemens puede ser, con temporizador, menos mantenimiento, revisión de sellos mecánicos y aceite cada 2 años, una producción de burbuja fina desde el fondo del tanque, una muy buena transferencia de oxígeno y este sistema, pues, digamos que es un sistema que trae aire de la atmósfera y la mezcla con el agua. Los equipos de chorro son aireables livianos, ¿sí? Y se pueden trabajar con acople rápido. Y el TRN solo necesitamos, pues, recomendar lo que es el tema de la base en cemento de 10 centímetros y el izaje, ¿sí? La conexión a tablero. Y ya, eso es básicamente, ingenieros, pues muchas gracias el día de hoy por su asistencia a las personas que están aquí conectadas. Los que tengan alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto yo eh, los puedo atender vía por correo electrónico o por teléfono, ¿sí? Em, Estamos aquí a la orden para lo que puedan llegar a necesitar. Nosotros hoy en día, pues todos los proyectos de Surumi, todos los proyectos para Colombia, muy bien. Para todos los proyectos de Colombia, específicamente optimización y mejora, hacemos consulta con los señores expertos de la fábrica, ¿sí? Entonces, donde hay alguna duda, con mucho gusto, la idea es este año ayudarlos para lo que les digo, optimización, reconversión de plantas, optimización, ya sean plantas industriales, municipales, lo que necesiten. Bienvenido Rubén, y pues lo mismo, aquí se sabe que en el Valle del Cauca tenemos muy, muy buena cantidad de casos de éxito. No presenté lo del tema de los deshidratadores de lodos tipo prensa Screwpress, pero en el Valle del Cauca tenemos, entonces, lo que es en Medellín, Bucaramanga, en este año tenemos proyecto en Cota, Cundinamarca, donde vamos a tener un equipo para mostrar de deshidratación de lodos, los que están ahí en zona centro.
Y vamos a estar, los que están aquí conectados, vamos a estar presentes en la vitrina de agua y saneamiento en Medellín a finales de marzo. Vamos a estar en Acodal, en el Congreso de Acodal en junio y en Andesco. Vamos a estar en Cúcuta, los que quieran acercarse o conectarse en esos eventos, ahí estamos en línea. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias. Y pues ya seguimos atentos a todos los proyectos que pueden llegar a necesitar. Entonces, les deseo para todos un feliz resto de día. Bien, gracias, Oscar. Muy amable.